Buenas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por traernos con bien de vuelta a tu hogar, Señor. Gracias por permitirnos el día de hoy hacer todo lo que teníamos planeado hacer conforme a tu voluntad. Y sobre todo, gracias, Señor, por resguardarnos en tu hogar. Te pedimos por aquellos que van al trabajo, que regresan, por todos los estudiantes, Señor, que confían en ti para que estén descansando en tus amorosos brazos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí tarde pero sin sueño y pues para no estar perdiendo tiempo, vamos a comenzar con la lectura, pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos los capítulos 22 al 24 del libro de Deuteronomio. ¿Qué vimos en esos capítulos? Bueno, en el capítulo 22, miren, Deuteronomio es como una recapitulación de todo lo que habíamos visto en los anteriores tres libros, en el de Números, en el de Levítico y en el de Éxodo. En esos libros Dios les había dado diversas leyes. Aquí se vuelven a repetir todas esas leyes y a veces se les agregaba una nueva cosa o no cambiaba, se les agregaba algo para que quedara mejor entendido. La gran mayoría de las leyes que leemos en Deuteronomio ya habían sido dadas en Éxodo y en Levítico. Por ejemplo, en el capítulo 22 tenemos algo nuevo, el compañerismo entre el pueblo de Israel. El Señor había ordenado que cuando alguien se encontrara algo, lo resguardara en su casa hasta que apareciera el dueño. En otro contexto, también el Señor les ordenaba al pueblo de Israel que cuando alguien perdiera un animalito, pues le ayudara a buscarlo. Ajá, y si lo hallaba, le tenía que dar aviso. No estaba permitido que ellos se quedaran con lo que hubieran encontrado, sino que tenían que investigar quién era el dueño y dárselo al dueño original. Aquí vemos una cosa que a muchos es por lo que en estos tiempos estamos siendo muy atacados todos aquellos que tenemos nuestra confianza depositada totalmente en Dios. La palabra de Dios, y así lo dice la palabra, abomina el travestismo. Ajá. ¿Qué es el travestismo? Que el hombre se vista de mujer o que la mujer se vista de hombre. Y vemos que eso ya se está dando, pero a reventar en estos tiempos, ¿no? No es, podríamos decirlo que sí es el cumplimiento de una señal, pero en realidad siempre ha existido. Por eso Dios lo prohíbe desde aquí, desde el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos a Apocalipsis, en Tesalonicenses, en Mateo ya leímos varias profecías que se tienen que cumplir para que estemos enterados de que ya son las señales antes del fin del mundo. Bueno, también ahí, aquí, la palabra del Señor en este capítulo dice que cuando hubiera un caso de adulterio totalmente comprobado, tanto el hombre como la mujer tenían que ser apedreados si eran hallados culpables. Esto nos recuerda la trampa que le pusieron al Señor Jesús cuando le trajeron a la mujer adúltera a su presencia, porque los fariseos decían que la habían encontrado cometiendo adulterio. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Porque en ese caso tendrían que haber traído a los dos para que los pudieran apedrear. Por eso el Señor Jesús, de hecho, íbamos a tocar ese punto, en una demostración de apologética, dijo, pues el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. En el capítulo 23 del libro de Deuteronomio se dan leyes sociales y religiosas. Por ejemplo, de esas leyes tenemos una nueva en cuanto a la esclavitud. Si un esclavo de otra nación venía y se refugiaba en Israel, los israelitas no podían devolverlo a su dueño, sino que le tenían que dar descanso y reposo en el pueblo de Israel. Otra de las cosas nuevas que ahí vemos es que la prostitución estaba totalmente prohibida en ambos sexos, ¿no? Me refiero, tanto hombres como mujeres no podían ejercer el oficio ¿cómo se llama? De la prostitución. Caso increíble, ¿no? Si nos ponemos a leer el libro, ¿quién fue la mujer que les ayudó en Josué? ¿No te acuerdas cómo se llama la mujer que vivía en la muralla? Que le ayudó a los dos espías cuando fueron a ver el caso de Rahab, y de hecho Rahab era prostituta y ella es uno de los antepasados del Señor Jesús, ¿no? Qué increíble. Y también ahí vemos ahí algo para aquellos que somos amantes de los animales, que dice que
se refiere como perro a las personas. Y muchos pastores, muchos maestros, muchos cristianos toman como sinónimo, cuando en la palabra dice perro, como si fuera dirigido hacia un homosexual. No es así. En realidad la palabra perro se está refiriendo a un prostituto o a una prostituta, todos aquellos que vendían sexo por dinero. A esos son a los que se les llama perros en la Biblia, no solamente a los homosexuales, sino en el caso de un hombre no solo vendía sus favores a hombres, sino también los vendía a mujeres, ejercía la prostitución y ellos son a los que se les llama perros. Ujú. Algo muy importante, el Señor también ahí nos muestra que quien hiciera un voto o un juramento al Señor tenía que cumplirlo o que se aguantara las represalias. Por eso la palabra es tan insistente en decir, no prometas nada, mejor que tú sí sea un sí o que tú no sea un no. Y si prometes algo, apresúrate a cumplirlo. Y también en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio nos dan varias leyes más. Ajá, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos leído que los que no podían ir a la guerra eran los que recién se habían casado? Aquí lo vuelve a reafirmar, de hecho, inclusive da el tiempo en el que podían estar en su casa. Dice la palabra que un hombre que era recién casado, eh, él no podía ni debía asistir a la guerra. ¿Por qué? Porque si había plantado una viña en su casa y estaba recién casado, el Señor le daba como plazo un año para que pudiera disfrutar el fruto de su viña, su casa y su esposa. Ajá. Vemos también que aquí se introducen dos nuevas cosas: el secuestro y el comercio de esclavos. Si cualquier persona que se hallara cometiendo cualquiera de estos dos delitos, el Señor mandaba a que se le diera la muerte. Ajá. De hecho, también vemos que en el pueblo de Israel está prohibido el embargo. Ujú. Si aquellos que son ortodoxos, los judíos que son ortodoxos, ellos no podían embargar la palabra de Dios, se lo prohíbe, sobre todo cuando la gente a la que quisieran embargar es muy pobre. Y aquí tenemos algo que nos llama la atención y que ahorita que me metí más a investigar esto, yo antes, miren, aquí vemos que cuando alguien era condenado a azotes y era encontrado culpable, se le tenían que dar 40 latigazos. Antes, créanme, yo pensaba, porque el pueblo judío en ese entonces no daba 40, siempre daba 40 menos uno, o sea, daba 39 latigazos en total. Yo pensaba o había leído en algún momento que era por misericordia, que decía, no, no le vamos a dar 40, nada más le vamos a dar 39 y medio, ¿no? Que era por consideración o por misericordia. Sin embargo, no es así. Ajá. Ahora que me metí a investigar más esta parte, en realidad lo que el judío quería hacer era no quedar mal con Dios transgrediendo ese reglamento. ¿Por qué? Porque de tanto latigazo a veces se equivocaban y le daban de más o de menos. Entonces lo que hacían era contar hasta el número 39 y con eso paraban. ¿Por qué? Porque si le habían dado uno de más, por lo menos ya tenían la excusa de que, es que conscientemente nada más le di 39. En realidad no era por misericordia, era por miedo al castigo que Dios les podría dar por haber transgredido el reglamento. Ajá. Bueno, eh, con esto terminamos el comentario y vamos a comenzar con la lectura. Nos tocan 3 capítulos el día de hoy, muy cortitos, y iniciamos con el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, y escrito está: si hay pleito entre algunos y acuden al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieran con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Cuando hermanos habiten juntos y muera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre del hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él,
Y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Mm? Ese es el famoso matrimonio por levirato. Si algunos riñen uno contra otro y se acerca la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano, agarra de sus partes vergonzosas, le cortará entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Escrito está. Primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos al Señor el Dios de nuestros padres. Y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy al Señor que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz, y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarás todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán,
Levantarás estas piedras que yo les mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás ahí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel, diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Las maldiciones en el monte Ebal. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que reduzca el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Qué duro está esto, ¿no? Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar con la lectura de Hechos. Pero ayer leímos el capítulo 23 del libro de Hechos, el libro de Hechos. ¿Y qué leímos ahí? Bueno, bastante, pero nos enfocamos. Personalmente, quiero decirles, personalmente su servidor, le gusta mucho esta parte del capítulo 23 del libro de Hechos, los versículos 6 al 9. ¿Por qué? Porque Pablo da una muestra de inteligencia, de apologética. Es increíble aquellos que le pusieron atención a la lectura. ¿Por qué? Pablo ya estaba siendo juzgado ahí en el patio del tribuno. No, fue en el patio de Herodes el Grande. Ahí estaba el pobre Pablo, en el pretorio. Y todo el mundo se le estaba echando encima. En eso se dio cuenta el buen Pablo que entre los grupos que había ahí había saducios y había fariseos. Pablo inicia declarándose fariseo. Él dice, yo soy fariseo. Y además dice, se me acusa de creer en la resurrección de muertos. Con eso encendió la mecha. ¿Por qué? Los saducios eran un grupo de judíos que no creían en la existencia de ángeles, no creían en la existencia de espíritus, y mucho menos creían en la resurrección de muertos. Y los fariseos, al contrario, como eran muy ortodoxos, ellos sí creían en todo eso. Creían en la resurrección de muertos, en los ángeles y en los espíritus. Esa fue una estrategia inteligente de Pablo porque empezó a dividir a los grupos, al grado de que se empezaron a atacar entre ellos y que algunos escribas que estaban ahí de metiches, que eran fariseos, empezaron a defender y creían en la inocencia de Pablo. Ajá, no es nada más que inteligencia. De eso se trata la apologética. Nosotros como cristianos, dice la palabra en Primera de Pedro 3, 15, 16, que siempre debemos de estar preparados para la defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. No dice humildad, dice reverencia. Ajá. Eh,
Personalmente a mí también me gusta muchísimo la apologética, nada más que estoy ahorita en una pausa. Ajá, a mí me gusta mucho debatir con cualquier persona que quiera atacar nuestra fe. Ajá, en ese sentido, antes de conocer bien la apologética, yo me encargaba de destrozar argumentos, inclusive a veces hasta de burlarme de las personas que debatían conmigo, hasta que el Señor sacó su guante blanco, me dio una bofetada y me enseñó de qué se trata la apologética. La apologética no se trata de ganar un debate, no se trata de ganarle, al contrario. La apologética cristiana, la verdadera apologética cristiana, se trata de llevar a la persona a los pies de Cristo. Ese es el fin de la apologética. Si tú ganas un debate sin que la persona llegue a los pies de Cristo, en realidad estás perdiendo el debate. ¿Por qué? Porque la apologética tiene como fin preparar al cristiano para defender su fe, pero sobre todo y principalmente para llevar a las personas a los pies de Cristo. De hecho, los grandes apologistas dicen que la apologética es necesaria inclusive antes de la conversión, que tenemos que platicarle a las personas que queremos llevar a Cristo quién es Dios, quién es Jesús, qué es el Espíritu Santo, qué es la vida eterna, todo eso, para que ellos se convenzan, sobre todo aquellos. Esto se da mucho sobre todo en las personas que tienen nivel de licenciatura, que tienen muchos conocimientos, porque empiezan a preguntarle a las pobres personas que los quieren evangelizar y nada más los dejan en ridículo muchas veces. Entonces ese es el fin de la apologética. Pero también aquí vemos que Pablo no ataca a nadie. Utiliza la apologética muy sabiamente. De hecho, uno de los fines de la apologética es utilizar el argumento del contrario en su propia contra. Si nosotros leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 16 y 17, dice ahí que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para redarguir. A veces nos aprendemos como loritos es eso, los versículos, y no nos dedicamos a investigar qué significan las palabras. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa oponerse al argumento. Ajá, eso es lo que significa la palabra redarguir, oponerse al argumento. Pero muchas veces, créanme, esto es real, muchas veces, a veces nosotros no tenemos que utilizar ni la Biblia ni ningún conocimiento cristiano para darle la vuelta al argumento del contrario. ¿Por qué? Porque su propio argumento lo destruye. Nada más tenemos que darnos cuenta de qué argumento está utilizando para poder utilizarlo en su contra. El día que el Señor me lo permita, vamos a dar clases de apologética, pero ahorita el Señor me tiene aquí como nada más de espectador, viendo cómo se agarran entre los grupos cristianos, ¿no? Entre grupos cristianos y otros grupos, pero ya llegará el momento. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión también nos toca completo el capítulo 24 y escrito está: Defensa de Pablo ante Félix. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: Como debido a ti gozamos de gran paz, voy inclusive a utilizar la voz de un orador. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de los secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las cuales ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía,
Ay, perdónenme ustedes, no me di cuenta de esto. Perdón, voy a interrumpir y vuelvo a iniciar. Ahora sí, es que estaba tapando la cámara. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno Licias, acabaré de conocer de su asunto. Y mandó el centurión que se custodiara a Pablo, pero que no se le concediera alguna libertad y que no impidiera a alguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Nada más se me olvidó hacerles un comentario. El día de ayer, bueno, vimos en el comentario en Deuteronomio que Dios que nos prohibía jurar por jurar, que de hecho también la palabra dice que cuando hagamos un juramento, un voto, que lo cumplamos inmediatamente. Y en la lectura del día de ayer, en el capítulo 23 del libro de ayer, nos dimos cuenta que 40 judíos prometieron, bajo pena de maldición, darle muerte a Pablo. Si se acuerdan, dije, seguramente han de haber muerto de hambre. ¿Por qué? Porque ellos prometieron que no beberían ni comerían nada hasta que no le hubieran dado muerte a Pablo. Bueno, pues aquí acabamos de leer que Pablo estuvo 2 años bajo la custodia de Félix. No creo que nadie aguante 2 años. Cuando mucho han de haber aguantado unos 40 días, unos 28 días, dice la ciencia, que aguantamos 5 días sin agua y como 15 días sin alimento. Y estos cuates nunca se supo más de ellos. Quiero suponer que fieles a su juramento se murieron de hambre los payasos por habladores, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios y leyendo los nuevos capítulos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu misericordia es buena y para siempre. Gracias por estar presente en nuestras vidas, por cuidarnos, por proveernos, por bendecirnos, por saber, Señor, por hacernos saber que estamos resguardados en tus brazos y que no permites que ningún mal nos ataque, Señor, a menos que tú lo permitas, pero sabemos que lo haces para que nosotros crezcamos espiritualmente, maduremos como cristianos, como hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, por el alimento que nos diste el día de hoy, pero sobre todo por este rico pan espiritual que pones en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pedimos que el día de mañana no falte tu bendición en medio de nosotros. Protégenos, Señor, porque en ti confiamos, porque en ti sabemos que estamos bendecidos, sabemos que estamos seguros en tus brazos. Te pedimos, Señor, asimismo también, que el día de mañana cuando salgamos, que no salgamos sin ti y que tú estés peleando nuestras batallas en todo momento y en todo lugar. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.